En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto, y se transfiguró en su presencia. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Tomó entonces Pedro la palabra y le dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino de la nube una voz resplandeciente que los cubrió, y dijo desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé, escuchadlo. Al oír esta voz cayeron los discípulos en tierra sobre su rostro y tuvieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Y alzando ellos sus ojos no vieron a nadie sino solo a Jesús. Al bajar del monte les mandó Jesús diciendo: No digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La razón de venir el Hijo de Dios a la tierra fue salvar al hombre, a buscar la oveja perdida. Desde que Dios nos puso en el paraíso, la intención de Dios fue que nosotros fuéramos felices, que nosotros estuviéramos alegres, que nosotros, después de vivir un tiempo aquí en la tierra, en cuerpo y alma, nos trasladáramos al paraíso celestial. Como el ser humano pecó, y Dios lo ama con todo el alma, Dios bajó desde los cielos y se hizo hombre como nosotros, para que, hombre, en el nombre de todos los hombres, redimiera y satisfaciera a la justicia divina por los pecados del hombre. Esa era la razón de venir Jesucristo a la tierra: salvar a los seres humanos, y que el castigo que debía de recaer sobre nosotros recayera sobre Él, y que por esos méritos ganados infinitos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de entrar en la eterna gloria. Y así veremos en esta Cuaresma sufriendo a Jesucristo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y así lo vemos nosotros a Jesucristo, lo veremos en la Semana Santa, siendo azotado, siendo golpeado, cargando con una cruz, coronado de espinas y clavado en ella. Esa era la razón de venir Jesucristo a la tierra: abrirnos las puertas del cielo para que pudiéramos nosotros entrar en él. Esa era la misión que el Padre Celestial le encomendó a su Hijo al momento de llegar aquí a la tierra. Ese era el destino, la misión y la voluntad de su Padre, que Jesucristo cumplió al pie de la letra hasta el momento de decir: consumatum est, todo está cumplido, todo está consumado. Para ello debía de fundar a la Santa Iglesia, para que lo que Él enseñara a la humanidad lo transmitieran los apóstoles, sus sucesores, en todas las razas y en todos los tiempos, a todas las generaciones. Vayan por todo el mundo y enséñeles a practicar lo que yo les he enseñado. Jesucristo entonces había de padecer, y así estaba escrito, porque sobre él debían de recaer todos los castigos que nosotros por nuestros pecados merecíamos, y por medio de los cuales pudiéramos satisfacer a la justicia divina. Sin embargo, nosotros no teníamos el caudal suficiente para satisfacer a Dios. De tal suerte que por esa razón Jesucristo nuestro Señor bajó de los cielos.
Jesucristo había de sufrir, había de despedazar su cuerpo. Y para eso fundó también el cuerpo apostólico, para que ellos no se escandalizaran al verlo triturado, al verlo golpeado y perdieran la fe en él. Jesucristo quiso enseñarles lo que él era en realidad. Ya se los había demostrado dando vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitando muertos. Les enseñó con ese sello divino que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Con eso bastaba para los apóstoles que entendieran que él era Dios eterno, igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles, burdos como eran, igual nosotros, necesitaban más pruebas de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y así, nuestro Señor Jesucristo, sabiéndolo, agarró a los 3 apóstoles principales, a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó al monte Horeb. Y allí, en la cima del monte, nuestro Señor Jesucristo dejó ver lo que en realidad, lo que en verdad goza allá en el cielo de su grandioso esplendor. Entonces Jesucristo, estando frente a los apóstoles, se elevó a los cielos y empezó a resplandecer sus vestiduras como la nieve y su rostro brillaba como el sol. Los apóstoles estaban en el mismo cielo porque podían ver ahora a Jesucristo, al Hijo de Dios, no en su humanidad, sino en su divinidad, tal y como está el Padre Celestial allá en el cielo, tal y como está el Espíritu Santo allá en el cielo, que hace que los ángeles caigan a los pies del trono y le digan: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu poder y grandeza. Los ángeles están embelesados al ver a Dios. Los santos que ahorita están en la gloria están, pero no pueden tener ningún sufrimiento, no pueden tener ninguna tristeza, porque están mirando a lo que es la belleza pura, la felicidad pura, la bondad pura que es Dios en todo su esplendor. Jesucristo, como siendo la imagen perfecta del Padre, vino aquí en la tierra y se encerró, por decirlo así, a nuestra manera de hablar, en un cuerpo humano. Agarró la naturaleza humana y ocultó su divinidad para poderse ver como nosotros, para que podamos nosotros sentarnos con Él, comer con Él, platicar con Él, sin que quedáramos pasmados de la hermosura que es Dios. Así los apóstoles pudieron estar con Jesucristo, caminar con Él por los caminos, platicar con Él amistosamente, recargarse sobre su pecho, abrazarlo, estar con Él. Por eso pudieron hacerlo, porque todo el esplendor que Él tiene en su gloria lo encerró en un cuerpo igual al nuestro. Así es que así como me ven ustedes y yo los veo, así los apóstoles podían mirar a Jesucristo nuestro Señor, sus preciosos ojos, su hermosa sonrisa, su bello rostro. El apóstol San Juan lo quería tanto porque era un chiquillo, el apóstol San Juan, que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto gracias a su humanidad, porque encerró el esplendor de su gloria, si no todos hubieran quedado sobrecogidos de la majestad de Dios. Pero hoy no. Hoy Jesucristo les quiso enseñar que Él es verdaderamente Dios, igual al Padre, y que lo vieran tal cual Él estaba antes de venir a la tierra, allá en la gloria del cielo. Y por eso, estando en el monte en el monte Tabor, estoy confundido. En el monte Tabor, Jesucristo dejó ver su divinidad, dejó ver su resplandor, dejó ver lo que Dios y como Dios está allá en el cielo. Y los apóstoles quedaron tan emocionados, tan embelesados con esta luz de la gloria, que ellos se sintieron y verdaderamente lo estaban en el mismo cielo.
La felicidad se apoderó de ellos, una emoción se apoderó de ellos. Se sentían tan felices, tan contentos como nunca habían sentido felicidad alguna en su vida. Y estando en esta visión beatífica, de repente se apareció el que es el representante de todos los profetas, Elías, platicando con él. Y del otro lado se apareció también el representante de todos los patriarcas, Moisés, y platicaban acerca de nuestro Señor, de lo que había de acontecer en los días finales a su vida, que salvaría al mundo. Emocionado, San Pedro le dijo: Señor, ya vamos a quedarnos aquí para siempre. Claro, estaba en el cielo. Señor, ya vamos a quedarnos aquí para siempre. San Pedro fuera de sí, tan emocionado que no sabía ni lo que decía. Ya vamos a quedarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pedro, ¿y qué vas a comer? Pedro, ¿y la misión de Jesucristo de salvar al mundo? Pedro, ¿y tu misión de regir la Iglesia Católica en todas las generaciones hasta el fin de los tiempos? Eso no le importó a Pedro. Pedro solamente estaba emocionado, estaba feliz, estaba contento con ese placer que le producía ver a Dios cara a cara. De repente una nube vino y los cubrió, y de la nube, que significaba o que era el Espíritu Santo, brotó también la voz del Padre Celestial que dijo: Este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo mis complacencias, escúchenle siempre. Al escuchar la voz atronadora del Padre Celestial, San Pedro, Santiago y Juan cayeron en la tierra con el rostro en el suelo, porque tenían la costumbre, o la creencia, de que cualquiera que viera a Dios, cualquiera que escuchara a Dios, moriría inmediatamente. Les sobrecogió un grande temor y cayeron en tierra, creyendo que habían de morir. De repente sintieron una mano en el hombro que les dijo: levántense, no tengan miedo, con esa voz dulce que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pedro se levantó y ya no vio a nadie sino solo a Dios, y otra vez volvió a ver a su Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, tal y como nos estamos viendo nosotros. ¿Cuál fue la razón que Jesucristo hizo eso? Para que el día de mañana, para que los días siguientes que lo hubieran torturado, despedazado en el camino del Calvario, cuando lo hubieran desfigurado por los golpes, por los azotes, por las espinas, porque le dieron 5,000 azotes a nuestro Señor, se le miraban sus costillas, porque lo coronaron de espinas que atravesaron su rostro y él no podía ver claramente por la sangre que brotaba a chorros de su cabeza, porque la bofetada del soldado llena de anillos le había reventado los labios y le había tirado algunos dientes, de tal suerte que, como lo había profetizado aquel profeta, en él no había ni parecer ni hermosura. Los golpes habían hecho que su cara se hinchara, los golpes habían hecho que él no pareciera ni siquiera un ser humano. Así lo habían de ver los apóstoles. Y por su inmadurez, por su fe que todavía no había madurado, pudieron haber perdido la fe. Y por eso nuestro Señor les enseñó lo que Él era. En realidad, Dios eterno, que si se permitía golpear, que si se permitía azotar, que si se permitía matar, era para salvarnos a nosotros, voluntariamente a nosotros, no porque la maldad pudiera más sobre Él, no porque el demonio pudiera más sobre él, no porque los humanos malos pudieran más sobre él, no, sino porque él voluntariamente se entregaba a esos sufrimientos para que usted y usted pudieran tener la oportunidad de entrar en el cielo. Para que ante la visión de los horrores, de verlo crucificado, de verlo despedazado, no les hiciera perder la fe a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo se transfiguró ante ellos para que supieran que Él era el Dios de la gloria
y que entregaba su vida voluntariamente y que entregaba sus dolores voluntariamente y que todo lo sufría de una manera tan voluntaria para beneficio nuestro. ¡Qué grandioso es el Señor! En todo pensó el Señor. El que no pensó bien fue San Pedro. San Pedro, al momento de sentir ese placer, de ver esa hermosura, se olvidó de su oficio. Se olvidó de la misión del mismo Jesucristo. Y por eso cuando San Pedro le sugirió a Jesucristo que no fuera allá donde lo iban a matar, nuestro Señor inclusive lo comparó con el demonio y le dijo: aléjate de mí, Satanás, tengo que cumplir con mi obligación. Así me duela, así me maten, así me despedacen, tengo que cumplir con mi obligación. Pero San Pedro estaba tan emocionado, tan feliz, tan lleno de placer, que se olvidó de sus obligaciones. Pero no me lo critiquen, queridos fieles, que así es la humanidad en la actualidad. El ser humano tiene que sufrir y tiene que cumplir una misión aquí en la tierra. Todos sufrimos. Desde el momento en que nacemos, ya el sufrimiento nos está esperando en la cuna en la que hemos de ser puestos, y así lloramos desde bebés por el hambre, por el frío, por la desnudez. Mientras vivimos en este valle de lágrimas, el sufrimiento como un compañero nos acompaña y nos hace derramar abundantes lágrimas. Y cuando morimos, cuando estamos agonizando, sufrimos y hacemos sufrir a las personas que nos aman. Y cuando morimos, los hacemos sufrir horrores a las personas que nos aman. Toda la vida del ser humano es un continuo sufrimiento. Y muchos seres humanos se enojan con Dios por el sufrimiento. Me ha tocado ver católicos que se enojan con Dios por las cosas que les pasan. Y eso es vergonzoso, eso es doloroso, eso es verdaderamente doloroso. Porque mientras todo nos va bien, como en esta hermosa mañana en la cual sale un precioso sol, a algunos se les olvidó hacer sus oraciones de la mañana, porque cuando se sientan a la mesa y pueden comer el delicioso pan, gracias a Dios, pero no le dan gracias a Dios, se les olvida darle gracias a Dios. Se les olvida darle gracias por su esposa, por su esposo. Se les olvida darle gracias por los hijos. Se les olvida darle gracias porque existimos, porque respiramos, por todo lo que Dios nos ha dado. Pero no vaya siendo que tengamos un dolor. Ahí sí nos acordamos de Dios y empezamos a renegar contra Dios. Y algunas personas se enojan con Dios como si Dios fuera el autor del dolor. Queridos fieles, Dios no es el autor del dolor. Dios, cuando creó a nosotros, sus hijos, los seres humanos, nos puso en el paraíso terrenal. Nos puso como reyes de la creación. Nos dio animalitos para comer de ellos. Nos dio frutos para comer de ellos. Y nos dio un precioso y delicioso paraíso terrenal que era regado por dos ríos que lo circuncidaban, que estaban alrededor de él. Pero el ser humano pecó. Dios no creó la muerte, Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó la enfermedad, Dios no creó el dolor. Dirán ustedes, ¿y por qué entonces sufrimos, morimos y nos enfermamos? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Si Dios nos puso en un paraíso terrenal, y como les dije al principio de aquí, de este sermón, nosotros habíamos de irnos en cuerpo y alma al cielo. Pero pecamos, y el pecado es un apartamiento de Dios. El pecado nos hace alejarnos de Dios. Y cuando yo me alejo de la luz, caigo en la oscuridad. Y cuando yo me alejo de la salud, caigo en la enfermedad. Y cuando yo me alejo de la vida, lógico es
que caigo en la muerte. Entonces Dios no hizo la muerte, Dios no hizo el sufrimiento, Dios no hizo la enfermedad. El problema es que por el pecado la humanidad se alejó de Dios y se alejó del todo bien. Se alejó del todo bien. ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Porque aquel ser humano tan querido de ustedes murió. No es porque Dios lo quiso, es por la consecuencia de los pecados del ser humano. Vivimos nosotros en el siglo que se llama siglo del confort. El ser humano es como una máquina febril que busca en todo momento, en todos sus inventos, la comodidad y el confort. Sí estamos en el siglo del confort. Los coches más cómodos para viajar, las camas más dulces para dormir, los aparatos que nos quitan el frío, que nos quitan el calor, que nos hacen la vida fácil. Estamos en el siglo del confort. El ser humano, como decía aquel que lo había definido, es una máquina que busca placeres. Pero por más inventos que hemos hecho, no hemos podido quitar el dolor. El dolor no se puede quitar porque fue la consecuencia de nuestros pecados. Y cuando tenemos un dolor le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué le echan la culpa a Dios? ¿Por qué le echan la culpa a Dios cuando Dios lo único que quería es que nosotros fuéramos felices y nosotros renegamos de Dios? Y cada vez que cometemos pecados nos alejamos de Dios. Padre, tiene razón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Despreciar el dolor? ¿Renegar del dolor? ¿Gritar y llorar por el dolor y tirarnos a la tristeza por el dolor? No, señores. Porque el mismo Dios quiso venir a la tierra a sufrir y santificó con sus propios sufrimientos, con su propia presencia, con su manera de actuar y de sentir y de despedazarse a sí mismo, santificó el dolor. Y ahora el dolor no es lo peor que nos puede pasar. El dolor no es algo del cual tenemos que huir, porque el dolor solamente es la cáscara del delicioso fruto de lo que es el amor. Dios convirtió el dolor en amor, convirtió el dolor en un instrumento importantísimo, un instrumento casi el único, para poder nosotros ganarnos el cielo. ¿Sí? Pero Padre, ¿entonces somos unos masoquistas? No, el dolor lo despreciamos en cuanto tal. Mi naturaleza rechaza el dolor, rechaza la muerte, rechaza la enfermedad, porque yo no nací para eso. No convenía a mi naturaleza eso. Pero desde el momento en que Jesucristo se trepó en esa cruz por mí, entonces en ese momento para mí adquiere otra manera, adquiere otro significado el dolor. El mismo San Pablo lo dice. Tengo que completar con mis penitencias, con mis dolores, lo que le falta a la pasión de Cristo. Es decir, que Jesucristo, la pasión y su muerte, ¿fueron incompletos? No. En general, la pasión y muerte de Jesucristo fueron suficientes y sobreabundantes para salvar a los seres humanos. A lo que San Pablo se refiere es que los sufrimientos de Cristo salvaron a toda la humanidad, pero nosotros, en nosotros mismos, tenemos que completar, aceptar, absorber en nosotros esos méritos de Jesucristo por medio de nuestros dolores. Les voy a platicar un secreto, queridos fieles. El sufrimiento es la mayor prueba del amor de Dios, por medio de la cual Dios quiere y nos da la oportunidad de entrar en el cielo. El sufrimiento es la clave para poder nosotros entrar en el cielo. El sufrimiento es como un río caudaloso que va por un despeñadero y cae. Y allí cuando cae,
vuelve a agarrar un curso hasta que desemboca en el mar. Qué triste es ver que agua y tanta potencia de agua se desperdicia y se va y se pierde en el mar. Pero ¿qué tal si una persona muy inteligente, una persona emprendedora, un hombre emprendedor dice, voy a aprovechar ese poder, y entonces crea una central eléctrica en la caída del agua? ¿Qué pasa con ese poder? ¿Se desperdicia? No. Esa central eléctrica, el poder del agua que cae, hace que se genere energía para el servicio del ser humano. Así es el dolor cuando es aprovechado. Cuando alguien no aprovecha el dolor pasa por uno, le hace daño a uno y el dolor se va. Pero cuando hay una persona inteligente que aprovecha el dolor, entonces el dolor le sirve para él de mucho, de redención, no solamente para él, sino para las personas que lo rodean. Vean a Jesucristo con su muerte. Hizo que él se salvara, él ya estaba salvo, porque es el Hijo de Dios. El sufrimiento hizo que nos salvara él a todos nosotros. El sufrimiento de usted, que sí necesita salvación, le va a ayudar a purgar todos sus pecados, le va a ayudar a ser más comprensivo, le va a ayudar a ser una mejor persona, un mejor católico, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor hermano. Pero usted lo único que quiere es quitarse el dolor, desperdiciando el dolor. Y le voy a decir una cosa, no se va a poder quitar el dolor. Así sea usted creyente y así sea usted no creyente, usted tiene que sufrir en este mundo. La situación está en que usted lo aproveche o no lo aproveche ese sufrimiento. Dirá alguno todavía, pero Padre, entonces mi sufrimiento, tan poca cosa que soy, tan poca persona que soy, ¿puede servir para salvarme a mí y para salvar a las demás personas? ¿Cómo tan poca cosa, tan pecador, puedo hacer que mi sufrimiento tenga ese poder redentor? No, no, no. Su sufrimiento solo no vale nada. Su sufrimiento solo no vale nada. Pero usted es católico. Y usted, por medio del bautismo, fue injertado en el cuerpo místico de Jesucristo. Por medio del bautismo, nosotros entramos a ser parte de la comunión de los justos, de la comunión de los santos. De tal suerte que todo lo que usted hace me aprovecha a mí. Todo lo que yo hago le aprovecha a usted. Si yo hago la misa, no se imaginan el cúmulo de gracias que ustedes ganan. Si ustedes hacen una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, les aprovecha las benditas ánimas del purgatorio, les aprovecha aquel pecador que no se quiere convertir, le aprovecha aquel enfermo que puede sanar, le aprovecha aquella viejecita que no puede caminar. Por medio del preciosísimo dogma de la comunión de los santos, nos comunicamos todo lo bueno que nosotros hacemos los católicos, porque somos parte del cuerpo místico de Jesucristo y Él es la cabeza. ¿Y saben qué? La cabeza de nuestro cuerpo nos ganó unos méritos tan abundantes que la mano recibe de esos méritos, que la otra mano también, que el pie recibe, que el otro pie recibe. Todos nosotros recibimos gracias a la cabeza que es Dios, que ganó unos méritos sobreabundantes. Recibimos esos méritos de tal suerte que cuando yo uno mis pobrecitos dolores, mis pobrecitas penitencias, mis pobrecitas mortificaciones y los uno con los dolores de Jesucristo, la cabeza de este cuerpo místico, adquieren mis sufrimientos un valor como no se imaginan. Eso me debe a mí de animar a sufrir con paciencia los dolores de la misma naturaleza, los dolores que me causan mis enemigos, los dolores que me causan las enfermedades, los dolores que me causo a mí mismo con mis malas decisiones. ¿Por qué huir de algo tan precioso que me sirve a mí si lo
recibo con paciencia, con la misma paciencia de Cristo, con la misma abnegación de Cristo, con la misma grandeza de Cristo. Y le digo, Señor, estoy sufriendo y estoy llorando, pero te ofrezco mis sufrimientos y mis lágrimas y la uno a los dolores de Jesucristo, mi Señor. Y esos dolores, esos sufrimientos se convierten para ustedes en un arma poderosísima para purgar sus pecados y para purgar los pecados de sus seres queridos. Sí, sí, no solamente sirven para purgar sus propios pecados, los dolores. ¿Es usted mamá? Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene hijos pecadores que no se acercan a la iglesia? ¿Tiene hijos pecadores que no se confiesan, que no comulgan? Y todavía se pregunta por qué tiene que sufrir. ¿O quiere ver a sus hijos algún día en el infierno? Para toda la eternidad, ¿verdad que no? Otra vez le voy a hacer la pregunta. ¿Ya entendió por qué tiene usted que sufrir? ¿Es usted esposa? ¿Es usted esposo? Y su esposa o esposo no se acercan a Dios, no se acercan a la confesión, no se acercan a la iglesia, no son buenas personas, son unos grandes pecadores. ¿Ya entendió por qué tiene que sufrir? ¿Es usted un hijo que viene a misa y ve que sus papás están peleándose a cada rato, alejados de Dios? ¿Ya entendió, hijo, usted por qué tiene que sufrir? Queridos hermanitos, ¿tienen ustedes algún hermano que no se acerque a Dios, que esté alejado de Dios o que no cree en Dios? Y todavía se pregunta por qué tiene que sufrir. Cuando nosotros vemos que las personas que amamos se pueden perder y que tengo en mi mano el instrumento para poder salvarme a mí y salvar a los demás, ¿por qué lo voy a tirar? Acepte el sufrimiento con cariño y con amor, con grandeza de corazón, con grandeza de ánimo y ofrézcaselo uniéndolo a Jesucristo, al Padre Celestial. Y su sufrimiento no solamente le va a salvar a usted, sino que también va a salvar a las personas que usted ama. El sufrimiento unido a los méritos de Jesucristo es redentor, es salvador, es el método para poder entrar en el cielo. ¿No lo anima esto a sufrir mejor, a sufrir bien, a sufrir con paciencia e inclusive, discúlpeme que se lo diga, a sufrir con alegría? En vez de andarse quejando, en vez de andar pensando que su vida es un desastre porque tiene sufrimiento, en vez de estar pensando que usted es un fracasado porque tiene problemas, porque tiene sufrimientos, dele gracias a Dios porque le da el instrumento para poder entrar en el cielo y que los suyos no se vayan a perder en el infierno. Señor, yo no lo entendía. Hasta ahorita mis lágrimas eran estériles. Hasta ahorita creía que mis sufrimientos eran castigo tuyo. Hasta ahorita pensaba que yo era una persona que tenía tantos problemas, que tenía tantas dificultades, abandonado de Dios y de los hombres. Ahora entiendo, Señor, que porque sufro tú me amas. Que porque estoy sufriendo y porque estoy llorando, mis lágrimas pueden servir para alcanzarme la dicha y la única razón por la cual estoy en el mundo, de salvar mi alma y salvar el alma de las personas que me rodean. Ya no lloraré sin razón, ya no te reclamaré, Señor, ya no gritaré, Señor. Al contrario, cada vez que sufra algo, cada vez que tenga un problema, cada vez que tenga un problema del cuerpo, del alma, sufrimientos hay en el exterior y en el interior del alma, te los voy a dedicar, Señor, y tómamelos en cuenta, para que cada vez que yo llore o cada vez que yo sufra, mis padres se rediman, mis hermanos, mis hijos se rediman, y yo borre los pecados que un día cometí contra ti. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, su vida, pasión y muerte, porque por medio de ella mis sufrimientos tienen una nueva razón de ser. Ahora ya no estoy triste porque sufro. Ahora con ese sufrimiento yo me voy a levantar y voy a ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor católico, para que algún día mis sufrimientos me alcancen el cielo junto con las personas que yo amo. Bendito sea el sufrimiento
si yo lo sufro de esa manera, en unión con Jesucristo, Señor nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.